El primero es medidas de variabilidad, repartimiento proporcional, la regla de la compañía, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la recta y su aplicación en la depreciación lineal. Entonces, vamos a iniciar con las medidas de variabilidad. Pero primero, nosotros debemos conocer, ¿verdad?, qué son las medidas de variabilidad. La parte, diríamos que la parte teórica de los temas, porque no siempre todos los problemas, ¿no? Siempre es necesario conocer la parte teórica. Entonces, nosotros, cuando hablamos de medidas de variabilidad, ¿verdad? Son los intervalos. Al inicio ustedes, algunos van a quedar como, no sé, un poco alejados del tema, ¿verdad? Porque son partes estadísticas. Entonces, cuando se estudia más a fondo la estadística, nosotros podemos tener un conocimiento mayor de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en cuanto a medidas de variabilidad, son los intervalos que indican la dispersión de los datos en una escala de medición. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un experimento y obtenemos diversos datos, nosotros, ¿verdad? Debemos primero organizar los datos por orden, por si se repiten, ¿verdad? Ese es un conjunto de datos, si es ordenado, si no es ordenado. Entonces, nosotros lo podemos representar de diversas formas. Entonces, de repente, si ustedes toman un objeto y lo miden con diferentes instrumentos de medición o lo miden diferentes veces, quizás les dé medidas que varíen un poquito una de otra. Entonces van a tener, por ejemplo, si le dicen haga 10 mediciones, van a tener 10 datos. Entonces esos 10 datos yo los voy a ordenar y voy a decir, bueno, yo quiero encontrar la amplitud o la desviación estándar y varianza de ese conjunto de datos. Entonces ahí vienen las medidas de variabilidad. Tienen por objeto medir la magnitud de los desvíos de los valores de las variables con respecto al valor central. Siempre en los conjuntos de datos hay un valor central. Y también las medidas de variabilidad son medidas de grado de representatividad, ¿verdad? Por eso les decía que cuando se representa un conjunto de datos, ¿verdad? Nosotros lo podemos representar de diversas formas. Y en estadística se ve mucho la parte gráfica, hasta la misma parte se puede representar en una ecuación, en problemas. Entonces, las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad son las más utilizadas, por decir así. La amplitud o rango, que también se le denomina, la desviación estándar y la varianza. Entonces, nosotros nos vamos a estar enfocando en esas. Vamos a estar trabajándolas por partes, ¿verdad? Porque en sus módulos, ¿verdad? Siempre hay continuación del tema, continuación de tal tema. Entonces, para ir un poco trabajándolo al ritmo, ¿verdad? Nosotros lo vamos viendo de esa forma, un poco más despacio, ¿verdad? Pero vamos a ir tratando de entender el concepto de cada medida de variabilidad. Por ejemplo, iniciamos con la desviación media. ¿Qué es la desviación media? Respecto a la media, a diferencia entre cada valor de la serie. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos dos valores, ¿verdad? Como se indica ahí, la media aritmética de la serie estadística, la desviación es la diferencia, ¿verdad? De cada valor de la serie y la media aritmética. Entonces, para saber qué es la desviación, nosotros debemos primero conocer la media aritmética, sacar la media aritmética y nosotros podemos calcular entonces la desviación de cada, o sea, la desviación media, que es la resta de cada valor. Entonces, más adelante con ejemplos vamos a ir viendo y comprendiendo qué es en sí la desviación media con su respectiva fórmula, la desviación estándar, ¿verdad? La media aritmética. Entonces, como aquí nos mencionaron a la media aritmética, nosotros debemos ir y, ¿verdad?
definir la media aritmética. Como estamos hablando de estadística, ¿verdad? También se llama promedio o simplemente media de un conjunto de finitos números. Es igual a la suma de todos sus valores divididos entre el número de sumandos. Por ejemplo, si ustedes en este trimestre en una materia tienen 8 notas, ustedes dicen, bueno, ¿qué es el promedio? Te sacan su promedio, ¿verdad? Bueno, ustedes suman todas sus notas eh, y la dividen entre la cantidad de notas. ¿Cuántas notas son? 8. Bueno, suman todas sus notas, la dividen entre 8. Esa le va a dar, ese es su promedio. Pero, ¿qué es eso también? Esa es la media aritmética de ese conjunto de datos. Entonces, la media aritmética es eso, la suma de todos los elementos, ¿verdad? De un conjunto finito de números y luego usted los divide entre la cantidad de números, la cantidad de elementos. Y esa es la fórmula. La media aritmética se representa por la X y una rayita arriba, ¿verdad? Y es la suma de todos los elementos de un conjunto finito y la división entre, o sea, se divide entre la cantidad de números. Si son 10 elementos, se divide entre 10. Si son 11, se divide entre 11 y así sucesivamente. Entonces, para calcular la desviación necesitamos primero la media aritmética. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de la media aritmética ahorita para ir empezando. Bueno, vamos a ver la fórmula de la desviación media y después hacemos el ejemplo. Entonces, nosotros hablamos de la desviación media anteriormente, pero la definición, entonces, la fórmula para obtener la desviación media no es más que esto, ¿verdad? Entonces, la desviación media, ¿verdad? Es nosotros trabajamos esta es una sumatoria, ¿verdad? Este es el valor absoluto de la diferencia. O sea, si yo tengo un elemento, si yo tengo 10 elementos, sería x1 menos la media aritmética. Yo tengo que sacar la media aritmética primero. Si tengo 10 elementos, sería x1 menos la media, x2 menos la media, x3 menos la media, x4 menos la media, así hasta el elemento 10. Entonces, eso es en una sumatoria y luego lo divido entre n. Entonces, para entender un poco esto, ahora nosotros debemos hacer un ejemplo. En el módulo, ¿verdad? Hay un ejemplo. Vamos a buscar una. Ok, aquí está. Vamos a iniciar una pizarra. Que ya inició aquí. Me dicen si observan. Me dicen si observan la pizarra. Sí, sí, ahí la vemos. Ok. Bueno, vamos a iniciar con el primer ejemplo que está aquí, en donde nos piden, dice, encontrar la desviación media. Vamos a encontrar la desviación media. La desviación media, ellos la denotan como dm. Entonces, dice, encontrar la desviación media de la serie, de la siguiente serie, 2, 4, 5, 6, 7, 6. ¿Ok? Tenemos 6 elementos allí. Entonces, lo primero que nosotros debemos calcular para encontrar la desviación media, ¿verdad? Es encontrar la media. ¿Cómo nosotros encontramos la media, verdad? Entonces, para encontrar la media, nosotros debemos hacer lo siguiente. 2 más 4 más 5 más 6 más 7 más 6. Esa es la suma de todos los elementos que estaban allí. Ahora, ¿cuántos elementos eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ok, yo lo voy a dividir entre 6.
Entonces, por esa razón es que la fórmula de la media, ¿verdad? Es así. X1 más, ¿verdad? Hasta el enésimo término entre n. Entonces, 2 más 4, ¿verdad? 4, 6, más 5, 11, más 6, ¿verdad? 17, más 7, 24, más 6, ¿verdad? Sería 30. Entre 6, eso me da 5. Ese es, vamos a ponerlo por aquí, ponerlo en rojo aquí, vamos a poner la media es igual a 5. Ok, entonces, ahora ¿qué tenemos que calcular? Vamos a calcular la desviación media. La desviación media bueno, vamos a abrir otra paginita aquí. Vamos a empezar aquí y luego seguimos en otra página. La desviación media es igual, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, lo pongo así porque este es un poco más largo. Entre n, como siempre es entre n y lo pongo entre 6. La fórmula para la desviación media, ¿verdad? Era así. Sumatoria de i igual 1 hasta n, ¿verdad? De x y menos x, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Ese es, obviamente, entre n. Entonces, yo aquí tengo que ver cómo yo represento esto aquí. Ok. El primer elemento es 2. Sería valor absoluto de 2 menos 5 más 4 menos 5 más 5 menos 5 más 6 menos 5 más 7 menos 5 más 6 menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque 5 es la media aritmética, entonces yo necesitaba sacar la media aritmética para poder encontrar esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, valor absoluto, 2 menos 5, 3 menos 3, ¿verdad? Más, aquí me da menos 1, 0, 1. Vaya ustedes sumando también porque, ¿verdad? Nosotros nos podemos equivocar. Y 6. Ahora, vamos a trabajar aquí. Vamos a sacar el valor absoluto que me da 3, más 1, 0, más 1, más 2, más 1. Entonces, vamos a seguir aquí a ver si nos da chance. ¿Verdad? La desviación media. Tenemos 3 más 1, 4 más 1, 5 más 2, 7 más 2, más 1, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Sería 8. 8 entre 6. El 6. Entonces, vamos sintonizados. Entonces aquí vamos a, bueno, vamos a borrar esto aquí para poner el resultado aquí mismo. Un poco más despacio. Ok, entonces nosotros vamos ahora tenemos que dividir 8 entre 6. 8 entre 6 da aproximadamente 1.33. Entonces, esto es la desviación media, ¿verdad? Entonces, la desviación media de esta serie que vimos acá arriba, ¿verdad? De esta serie es 1.33. Para encontrar la variación, primero debemos encontrar la media aritmética. Y con la media aritmética ya nosotros, ¿verdad? Obtenemos la desviación media. Entonces,
hay otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo por aquí mismo. Estos ejemplos son los que están en el módulo. Obviamente, para nosotros tenemos que retroalimentar, ¿verdad? Dándole una explicación acerca de los problemas. Pero ustedes, ¿verdad? Pueden ir, cuando tienen el módulo, leyendo para que adelanten. Así cuando ustedes vienen a la clase, nosotros explicamos y ya ustedes saben de lo que estamos hablando. Porque a veces, Profe, dígame. una pregunta. En la que acaba de dar ahorita el ejemplo de la desviación media, ahí en la fórmula esa no tiene que llevar cuadrado al final, Bueno, me parece. ese es en la parte de ese es varianza. Ah, ok, en la varianza. Ah, Ajá, ok. esa es la que viene después. La varianza que vamos a trabajar luego del siguiente ejemplo, entonces allí sí tenemos que hacer cuadrado y entonces hacer el mismo proceso de la resta dentro, pero solo que después se eleva al cuadrado. Así que es bastante parecida, es una sumatoria, pero solo que va al cuadrado y ya no lleva el valor absoluto porque si un número adentro da negativo, el cuadrado elimina el negativo y no es necesario el valor absoluto. Así que por esa razón lleva el cuadrado. Así que eso lo vamos a trabajar ahorita. Entonces, este ejemplo, ¿verdad? La serie es la siguiente. 6, 5, 7, 10, 8, 12 y 8. Son 7. Entonces vamos a colocar que n es igual a 7. N es la cantidad de números, ¿verdad? Entonces, voy a calcular la desviación media. Yo debo primero calcular, ¿verdad? La media aritmética. Y entre 7. 6 más 5 más 7 más 10 más 8 más 12 más 8. ¿Verdad? Entonces, tendría que sumar todos esos elementos. 6 más 5 más 7 más 10 más 8 más 12, ¿verdad? 12 más 8, 20 más 8, 28 más 10, 38. Ya tenemos 38 más 7, ya 45 más 5 son 50 y 6 son 56. Entonces, 56 entre 7, y eso es igual a 8. Esa sería la, ¿verdad? Nuestra media aritmética. Ok. Ok. Entonces, nuestra media aritmética. Ahora vamos a calcular la desviación. Igual que en el proceso anterior, n, ¿verdad? 7 abajo, se coloca n. Ahora vamos a hacer lo mismo como la media nos dio 8, entonces sería 6 menos 8 más 5 menos 8 más 7 menos 8, 10 menos 8 más 8 menos 8 más 12 menos 8 más 8 menos 8. Ok, entonces 7, 6 menos 8, aquí me da menos 2. Es valor absoluto, recuerden. Ahora aquí tengo 5 menos 8, me da menos 3. Aquí me da 7 menos 8, da menos 1. Más 10 menos 8 me da 2. Más 0, más 4 y más 0. Ok.
Ahora, la desviación media sobre 7. Aquí me da 2, porque el valor absoluto, ¿verdad? De un número negativo es un número positivo. Me da 3, más 1, más 2, más 0, más 4 y más 0. Ok, aquí solamente ya tengo que sumar. Ya todo está casi resuelto. Ahora tengo 2 más 3, 5 más 1, ¿verdad? 6 más 2, ¿verdad? Sería 2 más 3, 4, 6, 7, 10, 12. ¿Verdad? Sería 12 entre 7. Ahora, 12 entre 7, ¿verdad? Es aproximadamente, por aquí, ok, ok, y la desviación media es aproximadamente 1,714, ¿verdad? Esa es la desviación media. Entonces, estos ejemplos son casi idénticos, ¿verdad? Nos dan una serie de datos finitos. Nosotros calculamos, nos piden calcular la media, o sea, no nos piden calcular la media aritmética, pero nosotros para obtener la desviación media debemos calcular la media aritmética. Así que estamos trabajando con dos elementos de las medidas de variabilidad. Son dos elementos que estamos trabajando y, ¿verdad? Es necesario que primero nosotros calculemos la media aritmética. Entonces, más adelante, ¿verdad? Vamos a estar viendo lo que es la variación, la varianza, ¿verdad? Está viendo la varianza y luego la desviación estándar, que difiere en algunas cosas teóricas de lo demás, pero es casi lo mismo. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a seguir con la presentación aquí. Esta es la fórmula de desviación media. Ahora viene la varianza. Teóricamente se relaciona con el tamaño de la diferencia, por eso es que vemos diferencia también entre cada puntuación y la media aritmética de la distribución. También aquí se utiliza la media aritmética. La varianza, ¿verdad? Es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media aritmética para datos no agrupados. Entonces, esta es la fórmula, ¿verdad? Es casi parecida a la anterior, solamente que lleva el cuadrado. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, ejemplo de una vez. Y vamos a seguir aquí mismo, vamos a abrir otra pizarra. Entonces, aquí estamos. Dice lo siguiente. Bueno, el ejemplo que está allí después de utilizar la varianza, que, o sea, como ya vimos, la varianza de la sumatoria, ¿verdad? N, aquí es igual 1 y acá está N. N, eso significa que es la cantidad de términos, ¿verdad? Aquí es XY menos la media, pero eso va al cuadrado. Ok, esa es la fórmula. Bueno, nosotros, y obviamente el símbolo de la letra, que es un poco así, ¿verdad? A veces a algunos le cuesta hacerla, algo así, ¿verdad? Entonces, esa es la desviación. Ahora, hay otro concepto que es la desviación estándar. La desviación estándar no es más que cuando yo saco la varianza, ¿verdad? Que aquí esto me va a dar, por ejemplo,
me va a dar 4. Entonces yo digo, yo quiero obtener la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz, o sea, esto, ¿verdad? Igual a la raíz de 4. Esto pues, la raíz de esa expresión. Entonces esa es la desviación estándar. Pero dicho en una fórmula, ¿no? Siempre lo ponen así, ¿verdad? Este símbolo a veces es un poquito complicado de dibujar. Meten todo esto en una raíz, la sumatoria, igual 1 hasta n, xy menos x al cuadrado sobre n. Eso es la expresión de la desviación estándar de manera matemática. Pero para saber qué es en sí, sabemos que cuando nosotros obtenemos este resultado, si queremos encontrar la desviación estándar, solamente le aplicamos la raíz y obtenemos la desviación estándar. Entonces, la varianza aquí la obtenemos. Como sabemos que esa expresión es al cuadrado siempre, nosotros entonces decimos, bueno, yo quiero encontrar la desviación estándar, solamente tengo que sacar la raíz de esa expresión y listo. Entonces, por esa razón, vamos a ver el siguiente ejemplo. Obviamente siempre se van a trabajar con series de cierta cantidad de números. En este caso, la serie es la siguiente. 5, 6, 3, 4, 7. En este caso, la serie tiene 5 números. Ahora, lo primero que debemos hacer, como siempre, es sacar la media aritmética. Sería 5 más 6 más 3 más 4 más 7. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Sumamos eso y eso lo vamos a dividir entre 5, que es n. Vamos a sacar la media, que sería 6 más 5, 11, más 3, ¿verdad? Son 14, más 4 son 17 y más 7, ¿verdad? En ese caso serían 25. En ese caso sería 5 más 6 más 3 más 4 más 7. Eh, 25 entre 5. Y eso nos da el resultado 5. Entonces la media aritmética es 5. Ahora, como nosotros necesitamos calcular la varianza, necesitamos primero la media. Ahora, esto es igual, aquí sí viene lo del cuadrado. La primera expresión, el primer término es 5. Menos 5, que es la media, al cuadrado. Más 6 menos 5 al cuadrado. Más 3 menos 5 al cuadrado. Más 4 menos 5 al cuadrado. Y más 7 menos 5 al cuadrado. Y entre 5. Ahora, hacemos, aquí nos da 0. Más, aquí nos da 1 al cuadrado. Aquí nos da menos 2 al cuadrado. Aquí nos da menos 1 al cuadrado. Y aquí nos da más 2 al cuadrado. Entre 5. Y esto es igual. Aquí nos da 1. Menos 2 al cuadrado, eso es 4. Más 1 y 2 al cuadrado nos da 4. Eso entre 5. Ahora, sumamos 1 más 1, 2 y 4 más 4, 8 serían 10. De 5. Ok. Entonces aquí esto nos da igual a 2. Entonces, la varianza de ese conjunto, ¿verdad? Es 2. Es la varianza. 2. Entonces, si yo quiero obtener la desviación estándar de ese conjunto de datos, ¿cuánto sería la desviación estándar? De lo que hablamos de la fórmula, que solamente hay que sacar la raíz, ¿verdad? Ajá, creo que es la raíz cuadrada de 2. Ajá, sería solamente
raíz cuadrada de 2. Y ahí sacamos el cálculo y ese sería el resultado de la Ajá, desviación estándar. estándar. Ajá. Sí, ¿Qué sería 1? ¿Cuánto es? eso no, sí es 1, pero 1.414. Ah, ok, ok. Ese es el resultado final ya ahí sacamos los tres, ¿verdad? Sacamos la varianza, sacamos la desviación estándar y la media aritmética. Entonces, todos esos elementos son los que se van a manejar aquí en este tema. Desviación estándar, eh, media aritmética. Entonces, ya con esto, viendo esto así, ya nosotros podemos empezar a hacer los ejemplos que están allí y nosotros vamos a hacerle llegar las actividades sumativas para iniciar con lo de las notas. Así que esas actividades van a ser idénticas como esta. Media, desviación,